Hoy es un día muy especial porque el quinto cuaderno finalmente en su versión en español ya está disponible, ya lo pueden conseguir y ya en el blog de Letras Creativas pueden verlo, pueden darle clic e ir al ebook. ¿Qué representa el quinto cuaderno? El quinto es Leo también, el sexto va a tener mucho de Virgo. ¿Y por qué? ¿Por qué estos dos están tan marcados en esa ubicación? Tal vez no fue un asunto a propósito, tal vez simplemente fue recorrer un camino donde determinados arquetipos nos marcan. Y no porque quiera yo hablar de astrología. Muchos dirán, oh, ella ya es astróloga. No, 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 de ninguna manera. Utilizo ciertas herramientas porque considero que todo ser social se adapta a una serie de arquetipos para poder conducirse en la vida. Todos sabemos que nos vestimos de determinado personaje para aparecernos, ya sea en una pantalla o en una conferencia o simplemente en una reunión de amigos. ¿A qué voy con esto? Que desde el año 2004 yo empiezo una trayectoria. La empiezo sin saber a dónde me iba a llevar, pero lo que sí supe desde un momento es que no la iba a dejar fácilmente. Y en este libro les explico los tropiezos por los cuales atravesé, lo que pude ver como flashazos que me fueron indicando un trayecto. Al final de este trayecto, no sé qué vaya a pasar. Lo que sí les puedo decir es que soy una persona muy afortunada, porque tal vez porque mentalmente uno atrae lo que le gusta, no siempre, pero en el caso mío como asgardiana puedo señalar que me encontré con las personas que piensan similar a mí y que si no bien lo piensan de igual manera, sus ideales son los mismos, contemplar la evolución de los seres humanos, escalar un nivel diferente hacia la órbita terrestre, encontrarnos posiblemente con el llamado de quienes han estado allá afuera. No lo sabemos. Habrá quien diga, no, no hay vida extraterrestre, es vida biológica, muy rudimentaria. Probablemente no, y nos llevemos una grata sorpresa en un futuro si encontramos algo allá afuera. Otra cosa que les quiero señalar es que el libro y los libros de El viaje inesperado están hechos para que ustedes encuentren su propia beta creativa. Ustedes, los que escriben, los que son asgardianos y los que no lo son. ¿Por qué? Porque pueden darse cuenta que sin importar el entorno, uno puede encontrar riqueza muy valiosa en las reflexiones que pueda uno llegar a hacer. El análisis comparativo de los personajes es el mismo. El libro se llama Análisis en primera persona. Analizo mi persona contemplando a quienes me inspiraron en la obra. Muchos de ellos son personajes ficticios, otros son personas reales. Y ahí vamos encontrando que, ¿qué pasa? Te puedes encontrar con un ser verdaderamente potente. Y entonces contemplas a Plutón y dices, este hombre puede ser un gran maestro y puede estarme mostrando lo que no estoy aprovechando en mi vida. Y cada vez que ves que te impone una regla o que te martiriza con una idea que martilla de manera constante y tú dices, ¿por qué a mí? Lo que te está diciendo es, valórate, no te regales, descubre tu potencial y actívalo. Ahora, ¿qué pasa muchas veces cuando mucha gente que hace libros de superación personal no es crítica? Cada quien tiene la opción de leer lo que le guste. Pero ¿qué sucede en ese momento? Que nos hacen ver que si no eres millonario no eres nadie, que si no eres atractiva tampoco, que si no logras la pareja que tú quieres menos. ¿Qué otra cosa? Que debes potenciar tu físico para tener salud.
A veces, aunque tengas un físico muy adecuado, tu salud puede mermar. En ocasiones, sin un solo centavo, puedes ser la persona más feliz del planeta. No conseguir a la pareja de tus sueños, ¿en serio? Probablemente la pareja de tus sueños está dentro de ti y eres tú mismo proyectándose hacia el exterior lo que eres, ¿sí? Y si por añadidura llega alguien, bueno, no siempre sucede. Es muy difícil coincidir o encontrar algo tan similar a lo que tú necesitas. Habrá quien diga, bueno, pues me quedo con lo que tengo. Y habrá quien diga, no, no, me valoro mucho para esto. Depende de cada circunstancia. ¿A qué voy con esto? Que contemplando todos esos patrones, todas esas circunstancias que nos rodean como humanos, nosotros podemos ir creando una historia literaria. Los que están aquí leyéndome letras creativas, es gente que está interesada en ver cómo despertar su creatividad. Muchos dirán, me rodeo de gente muy común. ¿Cómo voy a encontrar a ese héroe maravilloso como el de sus novelas? Es que esa persona común te está mostrando algo que no estás viendo. Hay una regla de oro que utilizan la gente que hace gráficos y que hace pintura, arte pictórico, que se llama regla de oro. La regla de oro te coloca al personaje central en un lado y te deja la visibilidad de otra cosa, muy diferente, algo distinto, ¿sí? Ahorita moviendo mi mano incluso se ve mi gorra. ¡Wow! ¿Ya vieron? Mi gorra asgardiana. Bueno, eso es lo que está adentro y atrás de mí. Mi gorra. Yo sí me pongo la gorra y me pongo la camiseta de Asgardia. Pero aquí no se ve. Entonces, lo que tú contemplas es una línea en donde de un lado está el personaje y del otro lado está lo que te está expresando sin decírtelo. En una conversación con alguien siempre hay una triangulación. La persona te puede estar hablando de frente, pero al mismo tiempo está triangulando hacia ti una serie de mensajes subliminales donde se oculta la realidad que a él le pesa o que a él o a ella le alegra. Y ahí está el personaje. Y no todos. Habrá auras de personas que no nos digan absolutamente nada. Eso es verdad. Tú no puedes forzar tu mente a decir, de la persona con la que convivo más de cerca, voy a ser un personaje. Probablemente te salga algo muy, muy asentado a la realidad, pero yo lo dejo al entendimiento de cada quien. Hay personas que te dicen, me inspira esta persona para seguir adelante. Y otras, no me inspira para nada. Otros dicen, ¿cómo me da rabia? ¿Cómo actúa conmigo? Ahí hay un personaje. Ahí está Ares. Ahí está Minos. Ahí está Poseidón. Y bueno, ustedes saben cómo los transformé en mi historia. Esto es lo que les quería decir hoy e invitarles a seguirme en Letras Creativas. Recuerden, mi nombre es Ariadne Gallardo Figueroa. Nos vemos en la próxima.